cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras. Se me cae, voy a estar recogiendo, espero que se quede ahí mi amigo. Vamos a hacer una oración antes de comenzar el tema de hoy, el mensaje. Pero espero que podamos estar atentos a la palabra del Señor para llegar a la madurez espiritual que Dios desea para nosotros. Oremos. Padre Celestial, Padre amado, gracias Señor. Gracias por ser un juez justo, Señor, el que nos da un juicio apropiado, atinado a nuestro estado, Señor, espiritual. Y gracias por tu misericordia y por tu gracia, Señor. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades y dificultades, Señor, tú has sido con nosotros en cada momento y nos levantas, Señor. Y nos has dado la salvación, nos has escogido para la eternidad, Señor. Y qué gran bendición tener este regalo tan precioso, Señor. Te pido, Señor, por cada hermano aquí presente, Señor. Tú conoces la situación emocional, espiritual, física, Señor, de cada uno, mental. Quizás están pasando por tiempos difíciles o momentos buenos. Y ayúdanos a consagrarse a ti, Señor, a aferrarse a tus palabras, a caminar contigo en cada mañana, mediodía y en la noche, Señor. Se puedan estar pensando en ti, Señor, y no en las ataduras de lo que dicen las personas o de su propio juicio o del enemigo, Señor, pero solamente en ti, Padre, que pueden aceptar tus palabras, Señor. Ayúdanos a estar libres de cualquier criminal humano, Señor. En este momento, Padre, te pido por la madurez de esta iglesia, la Iglesia de Cristo Metropolitana. Te doy gracias porque hemos crecido espiritualmente, hemos crecido en número, Señor, y también hemos visto la edificación de este templo. Pero ayúdanos a seguir creciendo y seguir desechando lo que nos obstaculiza, Señor, y aferrarnos a Jesucristo solamente. Gracias, Señor, por la oportunidad de presentar tus palabras, tu mensaje a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La pregunta de hoy es: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Esa es la pregunta que vamos a estar haciendo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Gracias a Dios que tenemos la salvación, somos santos como hemos hablado anteriormente. En 1 Corintios capítulo 1 al 3, aquí vemos a Pablo diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros estamos llamados a ser santos? ¿Cuántos de nosotros estamos llamados a ser santos? A la santificación, de llegar a ese varón perfecto, a la plenitud de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros queremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Espero que todos deseamos eso. Pero lamentablemente hay cosas que obstaculizan esa meta, ¿no? De la santificación, de ser como Cristo Jesús y de tener esa paz interior que solamente Jesús pueda dar eso. ¿Cómo logramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Y tiene mucho que ver con la manera que vemos el mundo, cómo interpretamos el paradigma de ver a nosotros mismos y a los demás. Cuando digo paradigma es un patrón, un modelo para explicar las cosas. Y el apóstol Pablo tenía una manera de ver el mundo, de ver a sí mismo y de ver a los demás. Y lamentablemente hacemos algo, cambiamos, ponemos primeramente la antropología, lo que es el estudio del ser humano,
antes que la teología, el estudio de Dios, lo que Dios ha dicho de nosotros, y aceptamos más lo que otros han dicho de nosotros mismos. Pero sabemos que Pablo tenía siempre esa reverencia de lo que Dios decía. Pero lamentablemente los hermanos en la iglesia de Corinto tenían dificultades. Y quizás nos podemos identificar con esto. Entonces vamos a ver qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto para entonces pasar al pasaje central, que es en 1 Corintios capítulo 4, del 1 al 4. Y esto es algo que tenemos que tener cuidado, que quizás nosotros podemos caer en esa situación. Aquí sabemos que la iglesia de Corinto estaba en disensiones, contiendas, había celos. En el capítulo 1, versículo 11 al 13 de 1 Corintios. 1 Corintios 1, 11 al 13, el apóstol Pablo dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Y la pregunta que Pablo hace: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces aquí podemos ver una iglesia que estaba dividida. Estaban poniendo sus ojos sobre los hombres. ¿Y cómo nosotros lo hacemos? Somos del hermano Raúl, somos del hermano Elio, somos del hermano, no sé, el hermano Ponce allá en Chiriquí, el hermano Julián, o los diferentes evangelistas que vemos en las iglesias. Lamentablemente la iglesia de Corinto estaba peleando de esta forma. Yo soy de esta persona, yo soy de esta. Ellos tenían, aunque eran cristianos, todavía su manera de ver a sí mismo y a los demás estaba distorsionada, y nosotros podemos caer en eso. Y eso causó celos en los hermanos. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto? Ponemos ese enfoque en una persona. Solamente vengo a esta iglesia porque este hermano sabe predicar bien, o me gusta el mensaje de este hermano, o lo que dice este hermano, empiezo a dormir, empiezo a cerrar mis ojos. Nos enfocamos en lo que dicen los demás, o ponemos atención a me gusta cómo este hermano me trata, y nos enfocamos en eso. Claro que eso es importante, pero nos fijamos en los hombres. En 1 Corintios 3, 1 al 4, en la iglesia de Corinto estaba diciendo, Pablo estaba diciendo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Cuando empezamos a interpretar el mundo de esta forma, que el ser humano es el que debe llevar toda la gloria, esto es lo que sucede: causa conflicto, causa disensiones. Y vemos esto en la política. Acabamos de pasar por las elecciones, y hay contiendas que comienzan porque yo sigo a este hombre, yo sigo a este. Claro, podemos tener nuestro juicio, nuestras opiniones, pero nos aferramos a esa persona como esa es mi identidad. Y si no tengo a esta persona no fue eleccionada o elegida, entonces no puedo estar en comunión con alguien más que tiene otra opinión. Y lamentablemente aquí estaba pasando en la iglesia. También en la iglesia de Corinto, no en este momento, pero luego estaban hablando de Pablo de una forma, en 2 Corintios 10:10, estaban diciendo esto de Pablo: porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Es decir, lo que ellos estaban diciendo de Pablo era: cuando escribes tus cartas suena muy duro y muy directo, pero en persona, cuando estás, tiene una presencia débil, no tiene palabra elocuente quizás o fuerte. Entonces los hermanos estaban hablando de Pablo de esta forma.
pesar de poniendo su identidad en hombres, glorificando a los hombres, también estaban haciendo esto. Claro, eso fue un poco después, no en este contexto de 1 Corintios 4. ¿Cómo Pablo responde a esto? Y aquí es donde vamos a entrar al tema central. Y la pregunta es, ¿quién acusará a los escogidos de Jehová? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y aquí vamos a entrar al 1 Corintios 4, 1 al 4. Y quiero que ustedes se fijen, porque esto me ha ayudado tanto en mi madurez espiritual, me ha dado una paz que nunca había como analizado este pasaje profundamente. Y Pablo, ahora entiendo cómo Pablo pudo dar su vida no importando las circunstancias. Y eso es lo que queremos para nosotros como cristianos, y a pesar de lo que dicen los demás o lo que las persecuciones, podemos decir la verdad y creer en lo que Dios ha dicho en cada momento. Dice 1 Corintios 4, 1 al 4. ¿Cómo Pablo responde ante los juicios y contiendas de esta iglesia? Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y aquí es donde vamos a estar enfocados en el versículo 3 y 4. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Nosotros vamos a estar analizando esto parte por parte. ¿Qué significa esto? Y quiero enfocarme en la frase que dice aquí, por tribunal humano. Y eso me hizo pensar en el sistema de tribunal, sistema de cortes. Y sabemos que hay diferentes niveles de tribunales o cortes, ¿no? Bueno, el que yo conozco más, porque crecí allá en los Estados Unidos, hay el nivel de corte del distrito, y luego la corte del estado, y luego la corte de apelaciones, y luego pasa a la corte de suprema, ¿no? Estoy quizás obviando otra corte que no conozco, no soy abogado, pero entienden lo que estoy tratando de decir. Aquí en Panamá igualmente hay niveles de cortes, de un lugar específico, y luego la corte de apelaciones, y también está la corte suprema. Y lo que voy a hacer aquí es dividir la manera que escuchamos el juicio de las personas en 4 tribunales. Y vamos a ver cada uno, 4 tribunales. Y para explicar un poco más antes de entrar a eso, ¿qué significa un tribunal? ¿Qué es un tribunal? Hemos escuchado del tribunal electoral, tribunal de otra cosa. Pero un tribunal es cualquier persona o institución con autoridad para juzgar, adjudicar o determinar reclamos o disputas. Y en este pasaje puedo notar 3 tribunales, y yo voy a agregar otra que es muy importante enfatizar. Entonces vamos a ver la primera, pero recuerden, la pregunta es: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién tiene la autoridad de juzgar a nosotros como escogidos de Dios? Algunos dicen, o algunos piensan que es el primer tribunal. En el versículo 3 de 1 Corintios 4 dice Pablo: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Y voy a cambiar esto un poco, no quiero estar solamente yo hablando, pero le voy a pedir si alguien me puede, el hermano José Toro, si puede agarrar el micrófono, porque le voy a hacer preguntas y quiero escuchar de ustedes. ¿Qué significa esto de yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros? Lo que quiere decir Pablo aquí es, a él no le importaba lo que decían los demás de él. Él no le importaba la comparación humana, lo que estaban diciendo de yo soy de Pablo, yo soy de esto, o la manera que estaban acusando a él. Él tenía muy poco el valor de lo que decían los demás. ¿Y cuál es la consecuencia, hermanos? Y ahora aquí es donde quiero escuchar de ustedes. ¿Cuál es la consecuencia de poner al ser humano, a alguien más,
darles la autoridad de condenar o de acusar a nosotros. ¿Cuál es la consecuencia de escuchar más a este primer tribunal, a otra persona? ¿Cuáles son algunas consecuencias si escuchamos y nos aferramos a lo que dice alguien más de nosotros mismos? Que alguien diga. No sé si entendieron la pregunta. Uno puede terminar desanimado y teniendo un concepto, una idea, digamos, de uno mismo negativa. Eso puede ocurrir. Okay. Muy bien. El desánimo y una percepción negativa de sí mismo. Okay. ¿Qué otra consecuencia si ponemos valor a lo que, al juicio de los demás? Hermano Madrid y después el hermano Luis. Bueno, también que el hombre puede fallar. El hombre puede fallar en emitir un juicio y eso puede destruir a la persona. Eso también, si nos enfocamos en ver todo lo que dice el hombre y no lo que dice Dios, podría afectar nuestra vida espiritual a tal punto de destruirlo. Muy bien. Capaz de destruir nuestra vida espiritual. ¿Una persona más? Inestabilidad emocional. Inestabilidad emocional, porque uno piensa también que esto y que va a ser inestable. Inestabilidad emocional. Es cierto, todo esto son consecuencias si ponemos valor en lo que dicen los demás sobre lo que dice Dios. Y el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 10, 12 al 13, esta es la manera que él ve las cosas. Él dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta los otros. Esa es la manera que debemos ver las cosas. Es decir, si escuchamos a lo que dicen los demás, más de lo que dice Dios, es cierto, viene el desánimo, la depresión, puede destruir nuestra vida espiritual, inestabilidad emocional, todo lo que ustedes han dicho, eso son consecuencias. Ansiedad puede producir eso. Aunque sabemos que somos hijos de Dios, muchas veces caemos en eso. Y también eso crea celos, ¿no? Si nos aferramos en lo que dicen los demás. El liderazgo también fracasará si cuando estoy aquí enfrente y estoy enfocado en sus caras y cómo ustedes me ven, y como si están poniendo atención, si veo a algunas personas durmiendo y veo, soy un mal, no puedo hablar bien, o si quiero dividir y siento que los miembros no están escuchando lo que estoy sintiendo, pongo mi identidad en la manera que ellos responden, nunca voy a ser un buen líder. Entonces el liderazgo también se debilitará. Estas son las consecuencias. Pero esto no es decir que no podemos escuchar al consejo de los demás. Es muy importante escuchar el consejo de los demás. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces es beneficioso escuchar el consejo de personas sabias. Y eso nos ayuda a ver la dirección de Dios, pero tienen que ser personas sabias, que conocen la palabra de Dios, que saben escuchar, que saben amar al prójimo, ¿no? Y eso nos ayuda. Entonces, ese es el primer tribunal que dice Pablo aquí. Él tiene un poco lo que dicen los demás, ¿no? Ese es el primer tribunal. Muchas veces escuchamos las acusaciones de los demás. Ahora el segundo tribunal. En el versículo 3, nuevamente dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y aquí viene la segunda parte. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. La segunda parte del versículo 3. ¿Cuáles son las consecuencias, hermanos? Aquí nuevamente es interactivo. Si ponemos el valor de
más de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos que lo que Dios dice de nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? No tengan pena. Podría ser un fracaso. Es decir, si yo solo considero lo que yo pienso de mí y dejo a un lado el criterio, la voz de Dios, diciéndome de lo que yo hago mal o hago bien, creo que es un hombre fracasado, sería un hombre fracasado. ¿Okay? La persona más, por lo menos, analiza. Bueno, creo que nos hace soberbios y también no nos permite tener un entendimiento adecuado de tomar decisiones correctas, al solo considerar lo que uno piensa. Así es. Aquí vemos los dos lados del espectro. Aquí podemos ser muy duros con nosotros mismos y decir que somos unos fracasados, que no servimos para nada, si ponemos el valor de lo que nosotros pensamos. O del otro lado, ser muy soberbios, muy orgullosos, o que soy el mejor, soy el centro del mundo, y eso también es sumamente peligroso. Entonces vemos estos dos extremos si ponemos más valor el juicio de nosotros mismos. Y Dios ha puesto una conciencia en nosotros para decir que es el bien y el mal, pero Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, si pensamos que, no, yo sé quién soy, yo todo 100%, y nada más lo que yo pienso es lo que es cierto, caemos en el peligro de caer en muchas dificultades de la vergüenza o el orgullo, porque ponemos a nosotros como juez. ¿Okay? Entonces, el antídoto de esto es lo que dice en 1 Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. 1 Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Tenemos que tener la humildad de saber, yo no sé todo, inclusive de mí mismo, aunque conocemos mucho de nosotros mismos. Aún en eso soy ignorante y Dios sabe más que yo. Y ese es el segundo tribunal. No sé si están entendiendo, hermanos, por qué es lo que estoy tratando de decir. Podemos caer en criticar a otros también si nos ponemos como nosotros mismos como juez. Criticamos a los demás también. Pensamos que nosotros somos dioses o jueces de los demás. Pero del lado saludable, es bueno que hagamos un autoanálisis. Dios ha puesto una conciencia en nosotros para hacer ese autoexamen. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? Él ha puesto eso en nosotros, esa moralidad que cada persona tiene. Es importante hacer ese autoexamen, pero no confiar en nuestro propio juicio, sino hacer ese autoexamen poniendo a luz la palabra de Dios cuando lo hacemos. Bien. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Es el primer tribunal lo que dicen los demás? ¿Lo que dicen nosotros mismos? No. Pero hay otro nivel que, aunque no está en este pasaje, tenemos que hablar de eso. Hay un tribunal sobrenatural, ya se pasa de la perspectiva humana, no sobrenatural, que nos acusa también. Y aquí es donde vemos a Satanás, el enemigo y sus demonios. Y esto es algo que yo he estado pensando mucho, que hay una batalla espiritual todos los días. Hemos visto ejemplos, por ejemplo, en Job capítulo 1, donde se reúnen los hijos de Jehová, y eso es un tema que nunca entiendo perfectamente. Hay un concilio divino y ahí se presenta el enemigo y habla con Dios. Entonces Dios dice: has considerado mi siervo Job, ¿no? Entonces ahí el enemigo trata de destruir a Job para probar que él va a rechazar a Dios. Aquí vemos este mundo espiritual que estoy tratando de entenderlo más, pero es muy difícil. Un ejemplo que vemos es en Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 5. En el grupo de crecimiento donde estamos,
ahí en la casa del hermano Freddy, antes eran todos los jueves, ahora son los martes, hemos estado estudiando el libro de Zacarías. En el capítulo 3 vemos un ejemplo muy interesante, donde describe la función del enemigo, del diablo, y como ese tercer tribunal, el enemigo, es donde él nos trata de poner un juicio. Zacarías 3, 1 al 5 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Entonces aquí vemos la función del enemigo. ¿Qué es lo que él está haciendo? Él está acusando. Estaba a su mano derecha para acusarle. Esa es la función de él. Él quiere acusarte y decirte que no eres digno de estar con el Señor, de que no eres hijo o hija de Dios. Él trata de acusar, y es cierto que al principio, si no estamos con el Señor, si no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, Él va a seguir acusando, y es cierto esa acusación que no somos de Dios. Pero si estamos en Jesucristo, esas acusaciones no tienen poder sobre nosotros. Y aquí vemos el poder de Dios, que aquí cambian las vestiduras. Hay una nueva identidad, y eso es lo que pasa con nosotros cuando nos entregamos al Señor. Cuando confesamos que Él es el Señor, cuando creemos en Él, cuando nos bautizamos, ponemos una nueva vestidura y ya somos hijos de Dios. Cuando eso es algo maravilloso, que ya no estamos bajo la acusación del enemigo. Ese tercer tribunal, decir tú no sirves para nada o eres un fracasado, no mereces estar con el Señor, ya no tiene poder, porque Satanás, aunque él es sumamente poderoso, no sumamente, pero él es poderoso, y más poderoso que nosotros, Dios es aún más poderoso que él, y él ha dicho la verdad de nosotros. En Judas versículo 9 es interesante cómo vemos el arcángel Miguel debatiendo o teniendo una disputa con el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Y es un pasaje que siempre me ha causado como confusión de cómo es esto que esto está pasando, que en cada momento hay una disputa sobre nosotros mismos, hay una batalla espiritual contra nuestros cuerpos, contra nuestra alma. En Judas versículo 9, el enemigo quiere destruirnos y él quiere acusarnos. En Juan capítulo 8 versículo 44 dice que el diablo es homicida. Vamos a leerlo. Juan 8, 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, la función del enemigo es decir mentiras, de destruir, de matar. Quiere aniquilarnos, utilizando esa mentira. Vemos en Lucas 4 y Mateo 4 cuando el diablo, el enemigo, está tratando de tentar a Jesucristo. Y dice: si eres hijo de Dios, convierta en la piedra a pan. Si eres hijo de Dios, tírate de este lugar. Tratando de probar nuestra identidad en Jesucristo. Quiere destruir esa identidad que tenemos en Jesús. Entonces, vemos este tercer tribunal del enemigo acusándonos. Pero él tiene todo el poder, aunque él es más poderoso que nosotros, aparte de Jesús, ¿no? Él tiene, ¿quién acusará a los escogidos de Jehová? Satanás lo puede hacer, lo trata de hacer, pero aquí es donde vamos a la Corte Suprema, ¿no? Al cuarto tribunal.
regresando a 1 Corintios 4, la segunda parte. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, aquí Pablo está haciendo una revisión de sí misma y que no veo, él hace ese autoanálisis y no veo nada que he hecho mal, pero él tiene la humildad de decir, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Amén. Pero el que me juzga es el Señor. Dios es el juez, Él es el que dirige la Corte Suprema, ¿no? Y por eso debemos escuchar a Él. El Señor es más fuerte que la Corte de la Tribunal del enemigo. El Señor nos creó, entonces Él sabe más de nosotros que nosotros mismos. En 1 de Juan, capítulo 3, del 20 al 21. 1 de Juan 3, 20 al 21. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Quién cree que Dios es más mayor que nuestro corazón? Él es mayor, Él nos creó, ¿no? Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Mira, hay momentos cuando, en este sentido, en este contexto, si vemos el griego, cuando dice corazón, está hablando de la conciencia. No exactamente de los sentimientos, pero más de la conciencia. Y nosotros somos muy duros con nosotros mismos, pero Dios es mayor que eso. Él sabe aún más los pecados que hemos cometido. Y si Él podría poner todos los pecados que hemos cometido, estaríamos postrados como no soy digno de estar en la presencia de Dios. Pero gracias a Dios que Él no toma esa postura de destruirnos. Si aceptamos a Jesús, tenemos esa gracia, esa salvación, esa misericordia y estamos con Él. Gloria a Dios por eso que a pesar de todos los pecados, lo maligno que hemos cometido, Él nos recibe. Y tenemos esa fe en Jesucristo. Y gloria, me da tanto gozo saber eso. Dios es más grande que nuestros corazones. Y Él sabe nuestro pecado y aún con eso Él nos recibe. Entonces, ¿cuál es el antídoto de no estar atados a los juicios de estos tres tribunales, ¿no? Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Levante la mano si somos siervos de Cristo aquí. Si somos prisioneros, si somos esclavos de Cristo Jesús. Gálatas 1:1 dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres. Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Filipenses 1, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo. Ellos se identifican de esa forma. Soy siervo, soy esclavo de Cristo, prisionero de Cristo. Y si nos aferramos a esa Corte Suprema, al juez supremo, ya esos tres otros tribunales no nos va a meter en esa prisión. Ya no vamos a ser prisioneros de eso. Pero lamentablemente, aunque estamos aquí, venimos los domingos, ponemos mucha atención a lo que dicen los demás. O somos muy duros con nosotros mismos, somos orgullosos, o sentimos esa condenación de Satanás, que en realidad no eres hijo o hija de Dios. O estás solo, nadie te quiere, esas mentiras de Satanás. Pero esa libertad de saber que Dios, aunque sabe mi estado, estoy libre. No hay condenación para los que están en Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Entonces lo que tenemos que hacer, hermanos, es lo que pasó en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Aquí quizás ustedes saben en la historia cuando los escribas y los fariseos agarran a una mujer sorprendida en adulterio y la arrastran a los pies de Jesucristo y le dicen, ¿tú qué dices? Agarramos a esta mujer en adulterio y la ley dice que debemos condenarla, debemos apedrearla, según el Deuteronomio, no me acuerdo dónde exactamente, el 22, pero la ley dice que debemos matarla porque está en adulterio. Pero ¿qué dice Jesús? Aquí este tribunal humano quiere acusar a la mujer. Pero de Jesús dice, primero se dirige a los acusadores.
el de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. Nosotros, como seres humanos, no somos dignos de dar juicio a nadie, porque nosotros mismos somos pecadores. Nosotros como cristianos debemos ser los primeros en tirar la piedra y no acusar a nadie. Y yo he caído en eso muchas veces, critico a los demás en mi mente. Debemos luego escuchar lo que Jesús dice a la mujer. Se dirige a la mujer en el versículo 10 y 11 y dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Porque cuando Jesús hizo esa pregunta a los acusadores, cada uno, desde el anciano hasta el joven, empezaron a salir. Nadie pudo decir: soy perfecto. Y dice a la mujer: ¿dónde están a los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y aquí es donde debemos responder. Esto es lo que nosotros debemos responder a Jesús. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: y yo te condeno, vete y no peques más. Entonces aquí vemos la intersección de la misericordia, la gracia de Dios, pero también el juicio de Dios. Él dice que ella estaba pecando, él reconoce el pecado de ella, pero también demuestra su gracia. Él es el juez, él es el que dice, y debemos responder a Jesús. No hay nadie que me pueda acusar, porque Jesús tiene el poder supremo de juzgar. Entonces, hermanos, termino con esto. La pregunta nuevamente es: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Ni el ser humano, ni nosotros mismos, ni el diablo puede acusarnos. Y mira lo que dice Romanos 8 para terminar. Y espero que pueden. Yo me acuerdo que di un mensaje de estas 5 preguntas que debemos hacernos. Romanos 8, 31 al 35. Debemos hacernos estas preguntas para creer en esa identidad que tenemos en Jesucristo. Dice la primera pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la primera pregunta. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Dios, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esa es la segunda pregunta. Si él dio a nuestro Hijo, él cómo no nos va a dar todo. El regalo más precioso de tener a Jesús en nuestras vidas. Si él dio a Jesús, su regalo más precioso, su Hijo precioso, unigénito, él cómo no nos puede dar todo lo demás. Tercera pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Esa es la pregunta que estaba haciendo varias veces. Dios es el que justifica. Nosotros no tenemos el poder de juzgar, hermanos, pero somos tan duros con nosotros mismos y escuchamos a los demás y creemos las mentiras de Satanás. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cuarta pregunta. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y la última pregunta, la quinta pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Nada de esto nos puede separar del amor de Cristo. Si nos aferramos a Jesús, nada de esto nos puede separar. Ninguno de esos 3 otros tribunales nos puede separar si nos aferramos al juez supremo. Y gracias a Dios que en Romanos 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. No hay condenación, hermanos. Estamos libres de esa condenación. No tenemos que cargar esa vergüenza. Hermano, yo lo he sentido. Este fin de semana ha sido bien difícil para mí, la semana pasada. Yo estaba luchando con eso. Yo estaba luchando con esa condenación. Estaba pensando, comparándome a los demás y escuchando lo que estaban diciendo los demás. Y luego, cuando eso pasa, me empiezo a autoflagelar y decir: ay, soy una mala persona, no soy buena persona, no soy... Y mira, yo soy de Jesucristo y todavía estoy haciendo esto en mi corazón. Y empiezo a escuchar esas mentiras de Satanás, que está solo, no tienes amigos, no tienes... Esas mentiras que escucho, que he estado luchando por mucho tiempo, aunque no es cierto. Y tuve que humillarme y decir: ¿quién soy yo para escuchar eso?
Yo no soy güey, yo soy un ser humano, soy nada, soy polvo. Debo solamente escuchar lo que Dios ha dicho de mí. Y Él ha dicho de mí que soy hijo de Dios. Y eso es lo que ustedes deben creer también. Y los que no han aceptado esa verdad, que no han entregado su vida a Jesucristo, le digo que apúrense y tírense a las manos de Dios, los pies de Dios, porque qué libertad es saber que yo no tengo esas ataduras ya. Puedo estar libre sabiendo que Dios me ha perdonado, me ha dado esa misericordia, esa salvación. No tengo que preocuparme por el juicio de los demás. Entonces, hermanos, recuerden que no hay condenación para los que están en Jesucristo. Y espero que esto les sirva para tener esa paz interior que sobrepasa todo entendimiento que solamente Jesús puede dar. Que eso le puede dar ese gozo, esa salvación. Entonces, la pregunta es: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el único que puede justificar. Gracias, hermanos, por su tiempo. Espero que esto les sirva en su madurez espiritual. Que Dios les bendiga. Amén. Cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras.